Hoy en día, casi todas las empresas, da igual si son gigantes o una pyme con 10 empleados, se han convertido en empresas de datos. Totalmente. Su valor ya no está solo en lo que fabrican o venden. Exacto, sino en la información que manejan. Pero claro, aquí viene la gran pregunta. Si la información es su activo más valioso, ¿por qué tantas la protegen como si fuera calderilla? Uf, esa es la pregunta del millón. Hoy vamos a analizar un documento que es, de verdad, oro puro. La propuesta para crear un plan director de seguridad para una pyme del sector de la construcción. Es como tener los planos, ¿no? Para construir una fortaleza digital desde cero. Justo eso. Y nuestra misión aquí es desgranar el método que usan los profesionales para poner orden en el caos y pasar de la intuición a la ciencia en esto de la ciberseguridad. Y fíjate, el primer paso, la idea fundamental que plantea el documento, es una distinción que parece sutil pero que lo cambia todo. A ver. A menudo se confunde seguridad informática, que es proteger los ordenadores, los cacharros, El hardware. eso es, con seguridad de la información, y no tienen casi nada que ver. La seguridad de la información protege el dato en sí. Le da igual si está en un servidor en la nube, en un email O en un papel encima de la mesa. o en un papel exacto, o incluso, y esto es clave, en la cabeza de un empleado que se sabe de memoria la lista de clientes principales. El perímetro a proteger es mucho, mucho más grande. Claro, eso cambia totalmente la perspectiva. Ya no hablamos solo del portátil del contable. Para nada. Hablamos de los planos en proyecto o la base de datos de proveedores. Y para entender por qué este enfoque es tan crucial, el documento nos transporta a un momento muy concreto. A la España del boom inmobiliario. Exacto. Un hervidero de pymes de la construcción que crecían como la espuma. Una época de crecimiento, descontrolado. El autor del documento lo vivió en primera persona y cuenta una anécdota que es brutalmente honesta. A ver, cuenta. Para estas empresas, que pasaban de facturar 1 a facturar 10 en un par de años, la informática era una herramienta, sin más, y la única idea de seguridad que tenían en la cabeza era la copia de seguridad. La famosa copia de seguridad, el bálsamo de Fierabras para todo mal digital. El gran tótem. Pero lo increíble, y esto lo describe muy bien, es que a menudo nadie sabía qué demonios había en esa copia. ¿Cómo que no lo sabían? Se hacía por inercia, porque hay que hacerla. Nadie había intentado restaurarla nunca, nadie sabía si, en caso de un desastre real, aquello serviría para algo. Era un placebo digital. Una sensación de seguridad completamente falsa. Totalmente. Me lo imagino perfectamente. Hablarles de políticas de seguridad o un plan de contingencia debía sonarles a chino mandarín. A ciencia ficción, sí. Algo para los bancos o las grandes corporaciones, no. El documento lo clava. Lo veían como un gasto, un pozo sin fondo, sin un retorno de la inversión visible. Cero retorno. Lo único que les preocupaba era tener un papel, un documento de la antigua LOPD para cubrir el trámite, Para la inspección. por si venía una inspección. Un papel que se rellenaba y se metía en un cajón para no volver a verlo jamás. Y lo curioso es que esa idea de que esto no va conmigo se da de bruces con la ley. Porque llega el Reglamento General de Protección de Datos, el RGPD, y cambia las reglas del juego para todos. Para todos. Y el documento cita un estudio de Capgemini con un dato que es para sentarse y reflexionar. En junio de 2019, más de un año después de que el reglamento entrara en vigor, solo el 21% de las empresas españolas lo cumplía. Un 21%. Es una cifra bajísima. Es casi como decir que 4 de cada 5 empresas estaban operando al margen. Es una cifra alarmante, sí, pero lo más revelador es cuando la contrastas con las expectativas. ¿Así? El mismo estudio decía que un año antes, el 78% de esas mismas empresas esperaba estar cumpliendo la norma. Imagina la brecha. Vaya. Es un abismo entre la voluntad de hacer las cosas bien y la capacidad real de hacerlas. Y ahí es donde te das cuenta de que el principal obstáculo no es la mala fe. Es esa percepción de la seguridad como un gasto. Y sobre todo, la falta de un método. Entendido. El panorama es desolador, pero la gracia del documento es que no se regodea en el problema, propone una salida. Claro. Y lo que me parece más interesante es que la solución no es compra esto y aquello, no es una lista de la compra de tecnología. No para nada. Es aplicar un método. Y aquí es donde introduce dos conceptos que son la base de todo, el SGSI y el PDSI. Exacto. Piénsalo con una analogía.
El SGSI, el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información. La Constitución de la Seguridad, decías. Justo. Establece los grandes principios, las políticas, las responsabilidades, las reglas del juego. Es la filosofía. Pero una constitución no te dice cómo construir una carretera. Claro. Puestos para llevar esa constitución a la realidad. Vale. Una es la filosofía y el otro es el plan de acción. Pero eso suena abrumador. ¿Cómo evitas que ese plan se convierta en una lista de deseos tecnológicos carísimos? Supongo que debe haber un método. Justo has dado en el clavo. Sin un método es exactamente eso, una lista de gastos sin sentido. Por eso, toda la propuesta del documento se apoya en una metodología que pone orden en el caos. ¿Y cuál es? Se llama Magerit, en su versión 3. Es una metodología de la Administración Pública Española, muy consolidada, y su único objetivo es analizar y gestionar los riesgos de forma lógica y sistemática. Te obliga a pensar antes de actuar. De acuerdo. Tenemos un método, Magerit. Pero en la práctica, si yo soy el dueño de esa pyme de construcción, ¿por dónde narices empiezo? ¿Hago una lista de mis ordenadores? Esa es la primera trampa. El primer paso de Magerit te obliga a olvidarte de la tecnología y hacerte una pregunta mucho más importante. ¿Qué es valioso para mi negocio? Identificar y valorar tus activos de información. Exacto. Y aquí es donde la cosa se pone buena, porque un activo no es solo el servidor que tienes en un rincón. Para nada. El documento da ejemplos geniales para el caso de la constructora. El fichero de clientes, claro, el software ERP con toda la gestión, pero también cosas que podrías pasar por alto. Como las memorias USB. O incluso personas. El gerente, con todo el conocimiento estratégico que tiene en la cabeza, es un activo crítico. Y en el caso de la empresa del ejemplo, Anonym SL, se dieron cuenta de que uno de sus activos más valiosos no era un ordenador, sino los planos digitales de un proyecto residencial. Imagínate que esa información se filtra a la competencia. El desastre. El valor no está en el archivo, está en el impacto que tendría su pérdida. Y ahí es donde Magerit introduce una idea fascinante. No valoras los activos en euros, sino en dimensiones. Dimensiones. ¿Cómo funciona eso? Son 5. Confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad. Cada activo se puntúa en estas 5 dimensiones. A ver, un ejemplo. El fichero de clientes, por ejemplo, tiene una valoración muy alta en confidencialidad. ¿Por qué? Por el RGPD. Una fuga te puede costar una multa millonaria y un destrozo reputacional. Entiendo. De repente, un simple fichero se convierte en un activo de altísimo valor. Es un cambio de mentalidad. No es lo que cuesta, sino lo que te costaría si lo pierdes. Exacto. Vale, ya tengo mi mapa del tesoro, sé que es valioso y por qué. Siguiente paso. Ahora que sabes qué proteges, te preguntas, ¿qué puede salir mal? Toca identificar las amenazas. Y el método es muy sistemático aquí, para que no te dejes nada. Las agrupa, ¿no? Sí, en categorías. Desastres naturales, como un incendio. De origen industrial, como un apagón eléctrico. Ataques deliberados, que es lo que todos pensamos, el malware, un hacker. Y una categoría que a menudo es la más peligrosa. Los errores no intencionados. El factor humano. El factor humano. Que parece una tontería, pero he visto a empresas parar su facturación un día entero porque alguien, con la mejor intención del mundo, quiso limpiar una carpeta y borró la plantilla de facturas. El clásico email de phishing en el que alguien pincha. Ese mismo. Magerit te obliga a considerar todas esas posibilidades, no solo al hacker de película. Bien, tenemos los activos valorados y una lista de todas las cosas horribles que les pueden pasar. ¿Cómo conectamos las dos cosas? Y aquí es donde se produce la magia, por así decirlo. Dejamos de apagar fuegos y empezamos a predecir dónde pueden empezar. ¿Cómo? Porque el riesgo, al final, es una fórmula muy simple pero potentísima. ¿Cuánto te dolería que pasara algo, el impacto? Multiplicado por qué tan probable es que pase, la probabilidad. Justo. O sea que un meteorito impacte en la oficina tendría un impacto catastrófico, pero una probabilidad casi nula, así que el riesgo es bajo. Exacto. En cambio, que un empleado pierda un portátil con datos de clientes tiene un impacto alto y una probabilidad mucho más realista. Ivo con cada amenaza y calcular ese riesgo. El resultado no es un número, sino una valoración cualitativa. Despreciable, bajo, medio, alto o crítico. Y con eso creas un mapa de calor de los riesgos de la empresa. Exacto. Una herramienta visual potentísima que le puedes enseñar a la dirección y decir, mira, estos son nuestros puntos rojos. Aquí es donde nos la estamos jugando de verdad. Pasas de la opinión,
Creo que deberíamos comprar un antivirus al dato. Al dato. El riesgo de fuga de datos de clientes es crítico y tenemos que actuar ya. Esto sí que es pasar de la intuición a la ciencia. Y todo esto aterriza en el caso práctico, la empresa Anonym SL. Esto nos permite ver la cruda realidad. Después de aplicar este método, ¿cuál era la foto? Pues la foto era la esperada, pero no por ello menos preocupante. El análisis concluyó que el 75% de los requerimientos de seguridad eran inexistentes o iniciales. El 75%. Es como llevar a un paciente al hospital y descubrir que 3 de cada 4 órganos vitales no funcionan. Una analogía perfecta. No había políticas formales, nadie era oficialmente responsable de la seguridad y el único documento, como ya hemos dicho, era el papel de la LOB guardado en un cajón. Un punto de partida de vulnerabilidad extrema. Un diagnóstico muy duro. Una vez que tienes ese mapa de calor con los puntos en rojo brillante y sabes que estás en la UCI, ¿qué haces? Ahora, y solo ahora, es cuando empezamos a hablar de soluciones. El método las llama salvaguardas. Que son básicamente las medidas o controles para tratar esos riesgos. Eso es. El objetivo no es eliminar el riesgo por completo, que eso es imposible y carísimo, sino reducirlo a un nivel que la empresa considere aceptable. Y supongo que no todas las salvaguardas son iguales. No es lo mismo instalar un antivirus que dar una charla de formación. En absoluto. Se clasifican según su función. Y entender esto es muy útil. Tienes las preventivas, cuyo objetivo es que el problema no llegue a ocurrir. Un buen sistema de contraseñas. Un control de acceso a la oficina, por ejemplo. Luego están las correctoras o minimizadoras que entran en juego cuando el desastre ya ha ocurrido para limitar el daño. La copia de seguridad, si está bien hecha y probada, es el mejor ejemplo. Entiendo. Una es la cerradura de la puerta, la otra es el extintor que tienes dentro por si entra fuego. Exacto. El documento también mencionaba las disuasorias. Esas buscan desanimar al atacante. Un simple viado legal en la web o carteles de videovigilancia. Ya. Y, por último, unas que a menudo se infravaloran, pero que son de las más potentes, las de concienciación, la formación a los empleados. El factor humano otra vez. Un trabajador que sabe identificar un correo de phishing es, con diferencia, una de las mejores y más baratas defensas que una empresa puede tener. Es tu primera línea de defensa, y a veces la única. Entonces, después de todo este trabajo monumental de analizar activos, amenazas, riesgos, proponer un catálogo de salvaguardas, el resultado final es un informe de 200 páginas que nadie va a leer. Esa es la clave. No, el resultado final no es un análisis, sino un plan. Es el Plan Director de Seguridad. El PDS. El PDS, este documento estratégico, es el verdadero entregable. Agrupa todas esas salvaguardas en proyectos lógicos y coherentes. Por ejemplo. Pues un proyecto podría ser implantación de la política de contraseñas seguras y otro plan de formación anual en ciberseguridad. Y lo más importante de todo, los priorizan en el tiempo. O sea que no intentas hacerlo todo de golpe, te da una hoja de ruta. Este año nos centramos en los riesgos críticos, el año que viene en los altos. Exactamente. Es un plan de acción detallado. Cada proyecto tiene sus objetivos, sus responsables, una estimación de costes, sus plazos, y de repente la seguridad deja de ser un ente abstracto. Se convierte en algo manejable. En un conjunto de proyectos manejables y presupuestables. Esto permite alinear por completo la inversión en seguridad con la estrategia del negocio. Ya no vas a la dirección a pedir dinero para mejorar la seguridad. Vas a pedirlo para ejecutar un proyecto concreto con un objetivo medible. Exacto. Un proyecto que mitiga un riesgo que hemos calculado y que podría costar a la empresa X miles de euros si se materializa. La conversación cambia por completo. Resumiendo las ideas principales, entonces, la seguridad de la información no es un producto que compras, como un coche, sino un proceso continuo como mantener ese coche. Muy buena analogía. Y para que ese proceso no sea un caos, necesitas un método sistemático como Majerit que te obligue a pensar qué es valioso para mí, qué lo amenaza y, sobre todo, dónde me duele más para poner ahí mis recursos. Has dado en el clavo. Ese es el poder del método. Permite a una pyme, con recursos siempre limitados, dejar de dar palos de ciego e invertir su dinero y su tiempo donde de verdad se la está jugando. Protege sus joyas de la corona. De las amenazas más probables y dañinas. Es la definición de inteligencia estratégica. Hay una reflexión final en el documento que me parece muy potente.
Durante todo el proceso, la dirección de Anonymous SL preguntaba constantemente cómo podían abordar la transformación digital de forma segura. Estaban pensando en el futuro, en la nube, en nuevas tecnologías. Sí, y la respuesta que les da el autor, tras todo el análisis, es brillante por su simplicidad. No les dijo, comprad esta herramienta o migrad a esta nube. Les dijo que la forma más segura de abordar el futuro digital es habiendo tratado primero los riesgos del presente. Que el propio ejercicio de entender tus vulnerabilidades, de hacer este análisis, ya es el primer y más importante paso. No puedes construir un rascacielos sobre cimientos de barro. Y eso nos deja con una pregunta final, una reflexión para quien nos escucha. Si una empresa nunca ha hecho un análisis de este tipo, si nunca se ha sentado a identificar y valorar sistemáticamente su información, ¿conoce de verdad el terreno que pisa cada día? Buena pregunta. O por el contrario, está navegando a ciegas en un mar lleno de icebergs, esperando simplemente tener la suerte de no chocar con uno.